esperanza de vida llenas de gozo mi corazón. Muy bien, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Muy contentos de estar en esta reunión de oración. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook. Un saludito para todos, gracias por acompañarnos. Y estamos muy contentos porque estamos dando inicio a una nueva serie de estudios. En esta oportunidad vamos a estar estudiando los milagros de Jesús. Así que estamos súper contentos con Eduardo, con el pastor, de comenzar nuevamente a dar estos cursos que son muy necesarios para la iglesia, para poder crecer, para poder seguir edificándonos, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es súper importante como iglesia, que podamos estar creciendo, estudiando y edificándonos con la palabra del Señor. Así que vamos a estar viendo en este tiempo los milagros de Jesús. En este mes vamos a estar viendo 4 de esos milagros, de muchos que el Señor hizo. Ahora vamos a estar haciendo a manera de introducción un poquito, vamos a hablar de esto, pero queremos dejar en claro algo que es muy, pero muy importante. Nosotros creemos que Jesús hace, hizo y seguirá haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros, muchas gracias. De milagros. Entonces, no tenemos ninguna duda de esto. ¿Sí? Vamos a hablar de los milagros de Jesús. Pero quiero decirles algo. Nosotros no venimos aquí por un milagro, venimos por Jesús. Que Jesús después hace milagros. Porque a veces vamos presentando a un Jesús de milagros. Vení que Jesús te soluciona la vida, vení que Jesús hace esto, vení que Jesús te va a cambiar esto, y vení. Siempre a cambio de algo, a cambio de que un milagro suceda. Y si sucede, yo he sido testigo muchas veces que se ha pedido por un milagro, Dios lo ha otorgado en su gracia y en su misericordia, y hemos visto, a mí me ha tocado ver, no solo en Argentina, también en Costa Rica, personas que obtienen el milagro y después se van, porque no vinieron por Jesús, vinieron por un milagro. Y nosotros tenemos que entender que lo más importante es conocer al Jesús de los milagros. Y vamos a ver que Jesús muestra a través de esos milagros la autoridad, el poder, el dominio que Él tiene sobre todas las cosas. A mí en esta noche, como iniciando esta serie de estudios, me va a tocar hablar sobre la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre lo natural. Y seguramente ya cuando te dije esto se te vinieron varios textos de la Biblia o historias que leíste en los evangelios, porque ahí se registra lo que Jesús hizo, los milagros que Él hizo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, por ejemplo en el Evangelio de Marcos, que es donde vamos a estudiar algo hoy, en esta noche, vas a encontrar que Marcos va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, y no va a ser tanto lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús hizo. ¿Sí? Vamos a encontrar muchos milagros en el Evangelio según San Marcos. Entonces quiero que comencemos a estudiar en esta noche pensando en esto, pensando que Jesús es Dios y que a través de estos milagros lo que queremos proyectar, mostrar, y que usted puede identificar con total seguridad que usted cada vez que le ora a Cristo le está orando a Dios, que usted cuando habla de Cristo habla de Dios. ¿Y eso cómo lo hace Jesús? Bueno, a través de estas señales que Él hizo. Porque es interesante, Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchas personas, pero esas personas fueron sanadas y después ¿qué pasó con ellos? Envejecieron y murieron. Entonces, ¿cuál era el propósito de sanar a alguien que después se iba a morir? ¿Extenderle el tiempo? No, el propósito en las Escrituras es siempre glorificar al Hijo y glorificar al Padre a través de las señales. Y las señales, esos milagros, eran, ¿sabe qué? El certificado que demostraba que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado. ¿Se entiende? Entonces, en ese espíritu, y teniendo esto en cuenta, de que nosotros buscamos a Jesús y después seguramente Él hará milagros y muchas veces no. ¿Cuántas veces oramos
por un milagro que nunca llegó. Y tal vez nunca llegue, pero no por eso dejo de seguir. Pero cuando yo busco los milagros de Jesús y Él no me los cumple, yo lo dejo de seguir. ¿Por qué? Porque viene a Jesús con una manera incorrecta, con una motivación incorrecta, buscando lo que no tenía que buscar, porque después vamos a ver que Dios es el que ordena. Entonces, cuando vamos a la Biblia, yo quiero que a modo de introducción, si bien voy a tocar otro pasaje, quiero que me acompañen ahí a Marcos, ¿sí? El Evangelio según San Marcos, y vamos a ver ahí rápidamente, ¿sí? Brevemente, la historia cuando Jesús ahí calma la tempestad, ¿sí? Marcos, miren, ¿saben cuál es el problema? Que no me puse los anteojos. Ese fue el problema. Ay, que lo está buscando, no son los míos. Dice, fíjese, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si bien esto es uno de los milagros que tiene que ver con la naturaleza, en la barca, gran tormenta, el Señor durmiendo y todos alborotados, ¿sí? Nos vamos a morir. Estaban todos preocupadísimos y el Señor estaba durmiendo. Lo despiertan al Señor porque estaban amedrentados. Saben que en el original les dice, no sean cobardes. Esa fue la palabra que utilizó el Señor. No sean cobardes. ¿Cómo no tienen fe? Y se paró el Señor y le habló a lo que Él creó un día. Le habló al viento y le habló al mar. ¿Y qué le dijo? Calla, enmudece. Y en ese instante dice que se calmó el viento y se hizo gran bonanza. El agua, que estaba toda turbia, que estaba llena de olas, quedó como si fuera un espejo. Y dice que ellos se maravillaron de tal forma que decían, ¿quién es este? ¿Cómo quién es este? Si vos estabas caminando con él todos los días, ¿cómo quién es este? Que aún la naturaleza le obedece. ¿Sabés? Que ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. El problema de esta gente, los discípulos, era que caminaban con el Señor, pero no conocían en profundidad a su Señor, que quedaban maravillados. Ellos vieron un montón de cosas. Antes de eso hubo otro milagro, la alimentación de los 5.000. Personas que comieron con unos peces y con unos panes. Nunca digo el número porque siempre me equivoco. Siempre me pongo el número de los panes a los peces y al revés. Pero comieron unos pocos peces y unos pocos panes y le dieron de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces ellos habían visto muchos milagros de Jesús. Pero aquí habían quedado amedrentados, ellos no entendían cómo Él podía gobernar los cielos, el viento, el agua, el mar. ¿Usted ha visto en algún momento el mar embravecido? Bueno, yo lo he visto por televisión. Y uno lo ve y esos barcos que van cargados, que parece que los va a dar vuelta. ¿Usted se imagina eso dentro de una barca? Entiendo perfectamente lo que habrán sentido esos hombres. Pero ellos no se acordaban quién era el que dormía en el cabezal. Era Jesús, quien había hecho el mar, quien había hecho el viento y todas las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué Él tiene autoridad sobre la naturaleza? Ahora, hay registrado, hay
un registro de cuántos milagros hizo Jesús y que están en la Biblia. Y les voy a decir por qué. Muchos dicen que son 36, otros dicen que son 38. ¿Sí? Milagros que están registrados en la Biblia. Pero Juan, capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Mirá, acá lo que está utilizando, 21-25. Acá lo que se está hablando o se está utilizando es algo que se conoce como una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Por ejemplo, cuando decimos, me estoy muriendo de frío. Mentira, no te estás muriendo de frío. Tenés frío. Pero es tan fuerte ese frío que sí, me estoy muriendo. Eso es una exageración, eso es una hipérbole. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan dice, Jesús hizo muchos milagros y muchas cosas, que si yo me pongo a escribir un libro, no alcanzan los libros dentro del mundo. Imagínense, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Juan es que Jesús hizo muchas más cosas de las que nosotros leemos en las Escrituras. Ahora, las que Él dejó son para que nosotros aprendamos y porque Él quiere enseñarnos a través de eso. Había otras cosas que tal vez hizo que consideró tal vez que no eran necesarias, pero estas que están son necesarias porque quiere que aprendamos. Y en esta noche, en los milagros de Jesús, vamos a aprender, vamos a sacar nuestras enseñanzas, aplicaciones, para poder llevar a la vida, ¿sí? Al diario vivir. La idea es poder tomar lo que en un momento se enseñó hace mucho tiempo, traerlo aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Sí? Esto no es solamente un libro de historia. La palabra de Dios es viva. Y hoy nos va a hablar y hoy el Espíritu Santo te va a hablar. Y va a tocar tu corazón, va a tocar tu vida como va a tocar la mía, como ya la tocó mientras preparaba lo que voy a compartir con ustedes. Ahora, cada uno de estos milagros resalta la compasión, el amor y la autoridad de Cristo. Cristo era quien tenía que hacer todos estos milagros. A modo, no lo puse acá, pero el Espíritu me va poniendo cosas en la mente y yo recuerdo cuando Juan el Bautista estaba preso. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista estaba preso. Juan el Bautista había bautizado a Jesús. Y cuando estaba preso, entró en dudas y dijo, ¿por qué no le van a preguntar a Jesús si es él el Mesías o es otro? O hay que esperar a otro. Porque Juan estaba en la cárcel, no entendía. Van los discípulos, hablan con Jesús y le dicen, Jesús, somos los discípulos de Juan el Bautista, queremos saber si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué le dice Jesús? Decirle a Juan lo siguiente, los ciegos ven, los cojos andan y los mudos hablan. Usted esperaría otra respuesta, usted diría, sí, soy yo. No, ¿sabe lo que hizo Jesús? Le dio los 3 milagros que solamente iba a ser el Mesías cuando viniera. En el Antiguo Testamento los profetas decían, y vendrá el Mesías, y el cojo saltará, el ciego verá, y el mudo hablará. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciéndole a Jesús? Jesús, ¿qué le estaba diciendo, perdón, a Juan el Bautista? Soy yo. Soy yo. Estos milagros que vos ves son lo que hablaban los profetas de mí que yo iba a hacer. ¿Ves? Son señales, son cumplimientos. ¿Para qué? Para certificar que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Ese es el propósito del milagro. Esas señales. ¿Se acuerdan? Había momentos que se enojaba el Señor. Venían los fariseos y le decían, danos una señal, danos una señal. Y dice, ustedes son una perversa generación que demanda señales. Que quieren ver cosas espectaculares, pero no voy a hacer más que otra señal, y les habla de que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a reedificar, y sobre Jonás habla dando idea o mostrándole lo que venía, que era la muerte de Jesús y su resurrección. Pero ellos no lo entendían, ellos buscaban otras cosas. Por eso, cuando vamos a sumergirnos hoy en otro pasaje de Marcos,
Pero antes de eso quiero mencionarle rápidamente algunos otros hechos donde Jesús tuvo relación con la naturaleza. Lo pueden anotar, ¿sí? Anótelo porque por cuestión de tiempo no podemos leer todos, pero dice, voy a leerles 4. Primero, la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, versículo del 4 al 11. Pedro y sus pescadores no pescaban nada, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue a buscar a Pedro para convertirlo en pescador de hombres. No pescaban absolutamente nada. ¿Qué hizo el Señor? Una vez que utilizó la barca, que predicó, le dijo, boga mar adentro. Se fueron a pescar y dice, bueno, ahora echar las redes. No, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche. Bueno, pero en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Y sabes cuál fue el milagro? ¿Querés que te diga cuál fue el milagro? Que cuando Pedro tiró la red, Jesús le dijo a todos los peces, métanse dentro de esa red. Ese fue el milagro. Porque no había nada. Pero Jesús llamó a su creación y dijo, adentro. Esos pescados fueron bendecidos, esos pescados de estar parte de ese milagro, ¿verdad? Pero el Señor llamó ese cardumen para que se metiera dentro de esa red. Y así se cumplió. Y estos hombres se maravillaron, se volvieron locos, de tal manera que dejaron, dice, al llegar a la costa, cargado de pescados, llamaron a otros para que le ayudaran, y dice que dejando ahí sus redes y todo lo que era de su sustento y de su familia, lo dejaron y siguieron a Jesús. La pesca milagrosa, Jesús llenando las redes con peces que no había en ese momento, pero Dios es Dios y hizo ese milagro. Después, calma la tempestad, como veíamos ahora, calla y enmudece. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a Dios, Señor, que no llueva mañana, que tenemos que hacer un montón y oramos, y al otro día un relámpago, parece que se va a caer todo el cielo de agua? Y Señor, pero estoy orando, y llovió igual. ¿Cuántas veces llueve mucho y queremos decir, detente, y oramos, Señor, que detenga la lluvia, y a veces la detiene en su gracia y otras veces sigue? Pero Jesús, cuando habló y miró y se paró frente al mar y al viento, dijo, calla, enmudece. Y en su momento se hizo gran bonanza. Estos hombres estaban como locos. ¿Quién es este? ¿Con quién estamos caminando nosotros? ¿Vieron lo que hizo? Detuvo el viento, detuvo el mar, se calmó todo. Estaban asombrados de Jesús. Luego tenemos la maldición de la higuera, ¿se acuerdan? El Señor tenía hambre, quería comer, fue a buscar de la higuera y no había fruto. ¿Qué hizo el Señor? La maldijo, la secó para que no diera más frutos. Él dio una orden y la higuera se secó. Y la higuera se secó. Porque Él tiene poder sobre las cosas naturales, sobre la naturaleza. Él puede hacer absolutamente lo que quiera, porque Él es el que dio la vida. Él fue el que puso las montañas, el que puso las aguas, el que descubrió lo seco para que sea tierra, el que puso la lumbrera. Él fue el que diseñó el lugar donde nosotros vivimos. Entonces, Él tiene el control. Él puede frenar y puede hacer lo que Él quiera, porque Jesús es Dios. Y por último, para ya entrar, ahora sí, la caminata sobre las aguas. Y ahí es donde vamos a entrar a Marcos capítulo 6 y a donde vamos a tener un breve estudio de este milagro, pero vamos a aprender mucho acá. Hay muchas cosas muy valiosas que no podemos pasar por alto. Vamos a leer primero los versículos y luego vamos a ir mencionando 4 puntos importantes que tengo en esta noche para compartir con ustedes. Así que Marcos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 45 al 52. Dice la palabra de Dios lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estamos hablando aquí de los discípulos. El Señor venía de alimentar a los 5.000. Había hecho un milagro espectacular, sobrenatural. El Señor se queda despidiendo y los manda a ellos a cruzar a la otra ribera. Tenían que cruzar un lago para llegar al otro lado. Dice, ustedes vayan. Él los mandó. Mientras yo, ¿qué? Despido a la gente. Despidió a la gente y después, ¿qué hizo? Se fue a orar. Fue a hablar con su padre. Mientras estos hombres cruzaban a la otra ribera. Y lo que quiero ver acá son 4 cosas muy importantes en esta historia, en este acontecimiento, donde cada uno de nosotros podemos sacar aplicaciones para poder animar nuestras vidas y para poder también tener claro algunas cosas que muchas veces están confusas y que hoy es necesario que las entendamos. En primer lugar, lo que vamos a ver en el versículo 45, para los que anotan y anoten, porque después, cuando venga ahí las pruebas que va a hacer Eduardo, ahí lo va a poner este mes encargado de Eduardo que haga la prueba. Pueden estar esto, son cosas importantes. Vamos a ver en primer lugar el versículo 45. Dice, enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él, dice, a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Les hago una pregunta. Jesús es Dios. ¿Sabe todas las cosas? Sí. ¿Sabía que iban a entrar en tormenta? Sí. Entonces, ¿sabes lo que me habla? En primer lugar, que Jesús nos conduce a la prueba. Él llevó a estos discípulos a la prueba. ¿Saben por qué? Por lo que dice el versículo 52 al final. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vivían con Jesús, veían los milagros de Jesús, pero sus corazones, ¿cómo estaban? Endurecidos. Todavía había falta de fe. Todavía había dudas. Y estamos hablando de los discípulos que caminaban con Jesús. Entonces, sin lugar a duda, Dios estaba trabajando en el corazón de sus discípulos. Estaba trabajando en la vida de cada uno de ellos. Entonces los manda a cruzar la ribera solos para que se encuentren con una gran tormenta ahí. Estos hombres eran hombres, muchos de ellos eran pescadores, eran personas que vivían en el mar, que sabían o que en algún momento de sus vidas se habían encontrado en una situación de tormenta y habían atravesado. Pero fíjese que esta fue de tal manera que estaban todos asustados en esa barca. Y estaban allí en el medio, y yo puse acá porque no quería perder nada de esto, este pensamiento. Ellos estaban en una situación desesperante porque no tenían el control de la situación. Y eso seguramente traería miedos, incertidumbres, desesperanza y aún algo que es tremendo, resignación. ¿Y sabés lo que estaba pasando acá? Dios lo puso en una situación y Dios muchas veces te va a poner a vos y a mí en una situación, en una tormenta, en una tempestad en la que vos no podés hacer nada. ¿Y sabés cuál es el problema de todos nosotros? Que tenemos miedo a lo que no podemos controlar. Porque siempre queremos tener el control. Porque siempre en nosotros existe esa autosuficiencia. De que si Dios no me lo puede resolver, yo veo la forma, veo los contactos, pues de alguna forma lo resuelvo. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús? Los metió en el mar, en el medio de una tormenta, porque sabían que ninguno de los que estaban en esa barca iban a poder hacer absolutamente nada. Y Dios
muchas veces, en el primer punto, es que Jesús nos conduce ¿a qué? A la prueba, nos lleva al desierto. Porque ahí, en el desierto, Jesús puede hablar al corazón de cada uno de nosotros. Si te vas a Deuteronomio, vas a encontrar en el capítulo 6, 7 y 8, pero hay un momento en que Jesús, o Dios en ese entonces, pero era Jesús también, porque Jesús es Dios, le dice, te llevé al desierto, te hice tener hambre, te hice pasar necesidad, dice, para ver lo que había en tu corazón. Porque en el desierto, mis hermanos, es donde muchas veces podemos escuchar a Dios, porque en la autosuficiencia no podemos escuchar a Dios, porque siempre nosotros vamos a creer que tenemos la solución para todos nuestros problemas. Estos hombres en el medio de la barca, desesperados, sin saber qué iba a pasar, llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos de desesperanza y hasta con resignación, acá vamos a morir, no podían hacer nada. Y muchas veces Dios nos lleva a ese terreno. Dios es el que te lleva a la prueba. Y en la prueba quiere sacar lo mejor de vos y lo mejor de mí. En la prueba Dios trabaja con nuestro carácter, trabaja con nuestros pensamientos, y es ahí donde empiezan a ocurrir algunos de esos milagros que nadie quiere ver, porque todos queremos ver cosas espectaculares. Pero hay otros milagros que Dios hace en nuestra vida, que son muy importantes y que muchas veces los estamos dejando o no le estamos tomando la importancia que ellos merecen o ameritan. Él hace milagros todos los días en tu vida y en la mía. Él va trabajando en nuestras formas, en lo que nosotros somos. Yo hoy soy algo muy diferente a lo que era en el año 97 antes de aceptar a Cristo. Y esos son milagros que Dios fue haciendo en mi vida y va a seguir haciendo. Pero, ¿sabes? Dios muchas veces también tuvo que llevarme al desierto o tuvo que meterme en la tempestad, que era el lugar donde Cristian no podía hacer nada, donde Cristian no tenía el control. Y cuando uno no tiene el control, se pone difícil la situación. Y ahí es donde aprendemos a ¿qué? A confiar. Ahí es donde empezamos a ¿qué? A escuchar a Dios. Antes que eso, agotamos todas las otras posibilidades. Y el Señor dice, ok, vos querés probar por otro lado, perfecto. Vas a seguir en la tormenta, vas a seguir en la prueba, vas a seguir en el momento difícil. Andá para allá, andá donde vos quieras. Yo sé que al final de todo vas a venir. Pero ¿sabés, Cristian? ¿Sabe, hermano? Nos podemos ahorrar eso si vamos en primer lugar, ¿dónde? A Dios. A Dios. Y estos aquí estaban chocándose uno con el otro adentro de la barca, desesperados. Pero no te olvides que Jesús, según el versículo 45, los envió. Él te conduce, Él me conduce a la prueba porque trabaja en nuestra vida. Y gracias a Dios. Nunca a nadie nos gustan las pruebas. A mí no me gustan las pruebas. Y a usted tampoco. Pero esas pruebas hacen que nosotros crezcamos. Esas pruebas hacen que nosotros maduremos. Esas pruebas hacen que nosotros dependamos de Dios y dejemos de depender de nosotros y de los hombres. Esas pruebas nos acercan más a Dios porque nos llevan a orar. Esas pruebas me ayudan a mí ¿a qué? A doblar mis rodillas y a orar y orar y orar hasta que Dios haga algo. Pero a veces nosotros somos tan duros de corazón como estos discípulos, que hemos visto muchísimas cosas que Jesús hizo. Muchas. Pero aún así hay falta de fe, hay falta de confianza, hay falta de madurez, hay poca oración. Y eso es lo que Dios quiere trabajar en tu vida y en la mía. Entonces, si Cristian no lo hace, entonces tengo que ayudar, dice Dios, a Cristian. Lo voy a llevar a un terreno donde yo voy a poder trabajar en él. Y en ese terreno, Dios va a trabajar. Sabía que Israel, cuando salió de Egipto, podría haber llegado a la tierra prometida en poco tiempo. Poco tiempo. Ellos llegaban. Pero Dios los tuvo, ¿cuánto? 40 años en el desierto dando vueltas en círculo.
en círculos. ¿Sabes por qué? Por la dureza, por la queja, por el chisme, por el pecado, porque estaban todo el tiempo quejándose, porque estaban todo el tiempo en contra de Moisés. Cuando le decían a Dios, ellos habían visto milagro caer pan del cielo. Mira si nosotros vemos en este momento que empieza a caer pan del cielo. Estaríamos todos asombradísimos. Bueno, ¿sabes qué pasó? Se empezaron a acostumbrar a eso. Se acostumbraron a que caía el pan, se acostumbraron a esto y empezaron a tal punto, en un momento, que decían, mejor era estar en Egipto que haber venido contigo aquí al desierto. Mirá cómo es nuestro corazón. Mirá cómo es nuestro corazón. Clamaban por un libertador. Dios se lo dio. Los trajo y en el desierto se rebelaron. Se empezaron a quejar. Empezaron con esto, con esto, con esto. La dureza del corazón. El acostumbrarte a las cosas que Dios va haciendo. Nunca te acostumbres. Maravillate cada día. Sorprendete. Deja que Dios te sorprenda cada día en todas las cosas que Él hace. Sorprendete en un niño. A veces miramos a los niños acá y yo los veo cantar y yo los veo a algunos que están simulando como que son de la alabanza allá. Eso es un milagro, que un niño quiera hacer eso, que un niño esté proyectando su vida en estar cantando en un escenario para Cristo. No te dejes sorprender por esas cosas, pero a veces nosotros vamos tomando eso como algo natural y empezamos a acostumbrarnos y se endurece este corazón. ¿Sabes qué? Este corazón muy rápido tiende a ponerse duro. Muy rápido. ¿Por qué? Porque la carne lo empieza a poner como una piedra. Necesitamos aprender en la prueba, empezar a decir, renuncio a mi yo y voy a empezar a confiar en Dios. No sé lo que va a pasar, la tormenta está muy grave, esto está muy difícil, no veo ninguna salida al final, pero Dios hará. Hay una canción que cantamos aquí hace mucho tiempo y que tal vez la conozcan, muy conocida, que decía, senda Dios hará, donde piensas que no hay. Tal vez no ves el camino, pero créeme que ahí está. Que ahí está. Pero Dios está trabajando en tu vida. Así que cuando estés en la prueba, no te rebeles. Dios te puso ahí porque te ama y está trabajando con vos. Segundo, versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Lo segundo que vamos a ver, primero dijimos que Jesús nos conduce a la prueba, en segundo lugar vamos a ver que Jesús conoce la situación. Y me encanta porque dice, y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario, tenían viento en contra. Ellos estaban remando con gran fatiga, con gran cansancio. Estaban casi sin fuerzas. ¿Y saben qué era lo peor de todo? Que estaban esforzándose, dándolo todo, pero no podían alcanzar nada. Seguían ahí. Estaban perdiendo todas sus fuerzas, pero seguían en el medio de la tormenta, no avanzaban. Ni para acá, ni para allá, ni para allá. Estaban en el medio de la tormenta, cansados. Pero me encanta porque Dios no obvia ninguna cosa en su palabra. Me encanta esa frase que dice, y viéndoles. ¿Sabe lo que me habla aquí? De que Dios está presente. Y de que Dios ve el sufrimiento y todo lo que puedes estar atravesando en este momento. Tal vez estás en una prueba hoy. Y cuando hablamos de la tempestad y cuando hablamos de la tormenta, hablamos de la prueba, de la situación difícil por la que puedas estar atravesando. ¿Y sabes lo que te está diciendo? Te estoy viendo. No te preocupes, no te sientas solo, no te sientas sola, no se sientan solos. Yo estoy viendo. Estoy viendo que te estás quedando sin fuerzas. Estoy viendo que ya no das más.
Estoy viendo que los brazos ya no dan más de tanto remar y remar para poder salir. Estoy viendo que trae lágrimas, que hay angustia, que no sabes cómo vas a hacer. Yo estoy viendo. Y no hay nada más refrescante que saber que Jesús está viendo. Porque Jesús no solo está como un espectador en nuestra vida. Él está viendo, pero Él después va a actuar. Como actuó con los discípulos, también quiere actuar en tu vida. También quiere actuar en mi vida. También Él quiere ser parte de mi vida y empezar a organizar y a ordenar y a darme paz y a darme tranquilidad en medio de la tormenta. Pero cuántas cansancio, cuánto sufrimiento, inclusive cuánta falta de fe muchas veces. Que vos lo ves tan grande a esto que vos decís, no, hasta acá llegó mi fe, no doy más, no puedo, no llego, esto es muy grande y está bien lo que estás diciendo. No podés, no llegás, porque no es vos, no soy yo, no es tu fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Es entender de que Él está conmigo. ¿Hasta cuándo? Mateo 28 dice, hasta el fin del mundo. Él nos acompaña desde el momento que recibimos a Cristo, a Él en nuestro corazón. Él y su Santo Espíritu están en nosotros. Y no hay un solo momento en tu prueba, en tu tribulación, en tu tempestad, que Él te abandone. Él está y Él está en mi vida. Y cuando pase el momento donde vos veas que esto está patas para arriba, que vos no ves la luz, no te preocupes, que adelante, 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 donde vos no ves, donde yo no veo, Dios tiene preparada la salida, tiene todo preparadito para que disfrutes. ¿Sí? Hay una frase que se dice, muy coloquial, que dice, más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. No siempre, dice la Biblia, no reposará la vara sobre el justo. No vamos a estar siempre en esa situación, pero ahí vamos a aprender. Ahí tenemos que confiar de que Jesús está con nosotros. ¿Tenés sufrimiento? ¿Sabés por qué muchas veces sufrimos? Porque tenemos los ojos mirando esa situación, mirando ahí lo que está pasando y nos estamos olvidando de que no somos nosotros, es Dios que pelea por nosotros, es Dios el que acomoda. Pero en ese transitar, Dios va a trabajar en vos, va a trabajar en mí. Pero no te olvides que Jesús no se va, que Jesús siempre está presente, siempre está presente. ¿Sabes lo que te va a decir muchas veces Satanás? Satanás va a venir muchas veces con dardos y te va a tirar y te va a decir, mira, Jesús a vos ya te dejó, porque sos una persona que recae mucho, que pecás, sos un desobediente. ¿Cómo pensás que Jesús puede estar con vos? No, Jesús va a buscar a aquellos que son más fieles que vos. Te habla alguien quien escuchó muchas veces eso y le creí a Satanás. ¿Y sabés cómo viví? Me fue re mal. En el año 2000 le creí y me fui muy mal en mi vida. Muy mal. Y mi esposa sabe a lo que me refiero, nos fue muy mal en nuestra vida. Pero ¿sabés por qué? Porque le presté el oído a quien no debí prestarle el oído. Porque Jesús, aún con mis errores, Él me ama, porque Él ya pagó por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. ¿Qué hago o qué hice a partir de esa fecha para acá? Empezar todos los días, como dice nuestro pastor, a soltar una piedra, a poder limpiarme, y seguramente tendré que seguir haciéndolo hasta que Él me lleve. Seguramente tendré que hacerlo, pero ¿sabes qué? Entendí que Jesús nunca se va, porque Jesús me ama, porque Jesús te ama. Y aún en eso que vos pensás que nadie sabe, Jesús está al lado tuyo, Jesús está en vos, viendo. ¿Y sabés lo que te diría Él si lo pudiéramos escuchar con una voz audible? Lo que le dijo a ellos, que ahora vamos a ver: ten fe, aquí estoy yo, no se preocupen, ahora lo vamos a ver. No estás solo, no estás sola. Entonces, vamos repasando para aquellos que anotan y para que tengamos esto en mente. En la prueba, en la tempestad, vamos ahí, ¿por qué? Porque Jesús nos conduce a la prueba
para trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro carácter. ¿Sí? Ahí Él nos conduce, Él prepara algo para nosotros para poder trabajar en nuestra vida. En segundo lugar, entonces estábamos diciendo que Él conoce, ¿sí? Que Él conoce, ¿por qué? Porque Él está presente viendo cada una de las cosas que nos está ocurriendo y que nos está pasando y a dónde estamos recurriendo nosotros en ese momento. Necesitamos siempre correr a los pies de Cristo, porque Él sabe. Si yo te cuento mi vida, yo tengo que ir y tomarme capaz que 5 o 6 horas, tomar mucho mate y contarte todas las cosas para que vos puedas entender tal vez lo que hoy me está pasando. ¿Sabes qué? Jesús lo conoce por completo. No tengo que ir con tantas cosas, Él ya sabe. Él me ve, Él te ve, Él ya sabe. Entonces es más fácil. Tengo que hablar menos, solamente presentarme delante de Él para que Él haga, para que Él me enseñe y salir rápido de la prueba. ¿Cómo salgo rápido? Cuando maduro, cuando crezco, cuando obedezco, cuando me someto a esa prueba. Pero si me pongo a quejarme, a pelearme con el Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo voy los domingos, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago el otro, ¿por qué a mí, Señor? Hay otros que hacen cualquier cosa y les va bien, ¿por qué a mí? Bueno, cuando vos tengas ese corazón, cuando yo tenga ese corazón, vamos a seguir como los judíos, como los hebreos en el desierto, 40 años más dentro de esa prueba. Tenemos que aprender de que Jesús está trabajando. Tercero, ahí, versículo 50, dice, porque todos le veían y se turbaron, y enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué manera más grandiosa, qué entrada más sublime la del Señor Jesús. Usted se puso a pensar, eso era un caos. Un caos. Viento, agua, tormenta. ¿Alguno vio la película de La Tormenta Perfecta? Esa, la última parte. Era eso que no había nada. ¿Y quién aparece entre medio de todo eso? Jesús caminando sobre el agua. ¿Usted se imagina? Trate de cerrar los ojos y pensar 2 segundos. Jesús caminando sobre el agua. Y no me lo imagino a Jesús como nervioso. Yo me lo imagino a Jesús caminando sobre la creación como yo camino acá en la plataforma. Y caminaba rápido porque dice que se le quería ¿qué? Adelantar a ellos. Jesús no es que iba ahí luchando. Y aparece ahí y estos hombres vieron a Jesús y en vez de decir, es Jesús, vino por nosotros, vino a salvarnos. Oh, un fantasma, mirá cómo estaba el corazón. Un fantasma, gritaban. Estaban asustadísimos, que no podían ni siquiera considerar que el que estaba ahí era Jesús, el que había hecho el milagro hace un rato con ellos, alimentando a 5.000 personas. ¿Cómo es el miedo? ¿Cómo es el miedo que muchas veces nos hace ver o distorsionar la imagen de Dios? Estamos tan temerosos que no podemos ver el poder de Dios, que no podemos reconocer a Dios por el miedo que tenemos. ¿Sabés? Esa es una de las armas de Satanás, el miedo, meterte el miedo. Porque si nos mete miedo, nos anula. Si nos mete miedo, no hacemos nada. Si nos mete miedo a nosotros, empezamos a ver como que Dios es más pequeño y que nosotros estamos indefensos, y eso es lo que quiere lograr Satanás, mostrar eso. Y Dios es un Dios sobrenatural, poderoso, glorioso, es la autoridad, es el autor de la vida, es el creador de todas las cosas. Y ese venía paseando por arriba de las aguas, acercándose a estos discípulos que estaban todos turbados, estaban todos preocupadísimos. Ahora, les voy a decir algo rápidamente. Acá la historia, Marcos cuenta hasta ahí. Cuenta hasta ahí. Yo les voy a dar el versículo, por tiempo no vamos a llegar, para que usted después lo lea, pero el pasaje paralelo, ¿sí? El otro autor que habla de esta situación, pero agrega un poco más de contenido, es Mateo, y está en 14, Mateo 14, el 27 al 31,
que es cuando Pedro camina sobre las aguas. Marcos no lo muestra, pero Mateo lo explica. Si usted se pone a leer del versículo 27 en adelante, está la frase esta: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dijo a Jesús: manda que yo camine ahí sobre las aguas, y parafraseando. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, ven. Y se bajó. Y yo soy un defensor de Pedro, ¿no? Yo soy un defensor de Pedro, porque a Pedro le critican que no tuvo fe, pero fue el único que se bajó de la barca. Los otros estaban todos quietitos ahí adentro sin decir nada. Pero Pedro bajó. Y a veces me identifico con Pedro, y tal vez usted en esta noche se identifique con Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro venía caminando súper bien cuando venía mirando a Jesús. Pero cuando empezó a ver la tormenta, las olas, que todo se movía, el viento, Pedro no venía como Jesús caminando. Seguro que Pedro vendría temeroso, luchando, dando cada paso. Estamos hablando que está caminando arriba del agua. No arriba de este hermoso piso, arriba del agua. Vaya a su pileta, parece y dé el primer paso y me cuenta después cómo le va. Tenemos que llamar a alguien para que lo rescate. Pedro en el mar estaba caminando arriba del agua, con vientos, con tempestades. Jesús parado diciendo, ven. Y Pedro salió. Pero en un momento Pedro empezó a mirar alrededor, a considerarse él, y dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Y qué le dijo el Jesús? Pedro, papá, y lo empezó a regañar a Pedro y lo empezó a retar en el piso. No. ¿Qué hizo? Pero antes que eso, extendió su mano y lo levantó. Que ahí tenemos otra enseñanza. Cuando un hermano cae, no lo mate. No lo mate. Tire el brazo, levántelo, anímelo para que siga hacia adelante, pero no lo mate, porque Jesús no hacía eso. Lo único que matamos a los hermanos somos nosotros. Cuando creemos que somos la cuarta persona de la Trinidad. Jesús levantó y después le dijo, no me lo imagino a Jesús, Pedro, hombre de poca fe. ¿Sabes lo que le habrá dicho? Pedro, poca fe, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pudiste confiar? No me lo imagino a un Jesús, porque sabía Jesús que Pedro se iba a hundir, pero estaba dándole una enseñanza a Pedro, y hoy nos da una enseñanza a nosotros. Si querés caminar, si querés en el medio de la tormenta permanecer, si querés avanzar en medio de todo lo que es un caos, poné tu mirada en Cristo Jesús. No mires al costado porque tus fuerzas te van a decir, esto es imposible y acá no salgo más. Pero si mirás a Cristo, vas a decir, estoy caminando sobre el agua. ¿Entienden la metáfora? ¿Qué es lo que está haciendo? Es que en el medio de la prueba, en el medio del caos de mi vida, por lo que estoy pasando, estoy en gozo, voy avanzando, voy creciendo y Dios va trabajando en mi vida. Pero cuando yo veo eso con mis fuerzas, ¿sabe qué? Me canso. Porque las pierdo. Porque no puedo. ¿Y sabe qué? Resigno. ¿Qué es resignar? Dejo de pelear. Y que la tormenta me haga lo que me quiera hacer. Y ahí vemos familias destruidas, ahí vemos un montón de cosas que van llegando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quisimos hacerlo a nuestra manera. Porque nos distrajimos. Las cosas nos empezaron a quitar el foco que era Cristo. Si Cristo está delante, los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso nos enseña Hebreos. Y en el medio de la prueba, no dejes de mirar a Jesús. Por último, me quedan 4 minutos, pero quiero terminar como debe terminar todo. Con un final grandioso, pero con algo para corregir. Mirá lo que dice el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó
el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por último, dijimos que Jesús nos conduce a la prueba. Segundo, que Él conoce nuestra situación. Tercero, que Él controla la situación, el problema que estamos pasando. Pero por último, Jesús lo cambia todo. Porque en un momento estaba todo pata para arriba y Jesús entra a la barca y ¿qué pasó? Todo se calmó. Ahí tenemos una enseñanza. Mientras Jesús estaba fuera de la barca, ¿qué pasó? Era un caos. Cuando Jesús entró a la barca, todo ¿qué? Se ordenó, se calmó. Eso nos habla de que si nosotros queremos vivir una vida sin Jesús, lo único que vamos a recibir son tempestades, son problemas, caos, desórdenes. Eso es lo que trae vivir lejos de Jesús. Pero cuando Jesús subió a la barca, ¿sabe lo que dijo? Yo estoy con ustedes, yo voy a ordenar esta situación. Y se calmó todo. Todo se calmó. Él ordenó y trajo por su poder, porque Él es Dios hecho hombre, ¿qué hizo? Calmó, pero le dio una gran enseñanza a sus discípulos ahí. ¿Por qué? Porque sus corazones todavía estaban endurecidos. Mis queridos hermanos, ¿alguna vez usted se sintió como estos discípulos? Quiero terminar con algunas preguntas. ¿Alguna vez usted se sintió así? ¿Que pensaba que no va a poder salir de tal situación? ¿Alguna vez te sentiste desanimado a tal punto que dijiste voy a renunciar a todo porque no se puede? Porque no veo el cambio, porque no está la puerta abierta, porque no veo la luz en el camino, porque todavía no veo la salida. ¿Alguna vez te sentiste así como los discípulos? Cansado, que estás sufriendo, que la estás pasando mal, que tal vez hay una enfermedad, que tal vez hay una falta de trabajo, que tal vez hay esto y lo otro, y voy a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a llegar? Y tal vez resignarse y decir, basta, no quiero más, Señor, porque te hablo y no me escuchás. ¿Alguna vez te pasó? A mí me pasó muchas veces en mi vida. Gracias a Dios, hace mucho tiempo ya aprendí. Por eso te estoy enseñando y estoy predicando esto. Porque uno aprende. Pero yo me he sentido así. Yo me he sentido así. ¿Conoces a Jesús lo suficiente? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque cuando ellos vieron que Él calmó todas las cosas, se preguntaban, ¿quién es este? ¿Cómo quién es este? Estuviste caminando con Él, estuviste enseñando con Él, viste los milagros que Él hacía, ¿cómo quién es este? ¿Sabes qué? Cuando nuestro corazón se pone duro, empezamos a desconocer quién es nuestro Señor. Y necesitamos conocer a Jesús para poder vivir esa vida que nos promete Él, dice, de victoria en victoria. Ahora, ¿qué es tener victoria? Es a través de los problemas tener gozo y tener la paz de Dios. Eso es victoria. Porque a veces hemos orado por personas para que Dios las sane y se murieron, ¿sí o no? A mí me tocó muchas veces orar por personas por su sanidad y murieron. Pero ¿cuál fue la victoria que Dios nos dio? Que nos dio paz, que nos dio consolación en medio de esa situación. Eso es una victoria. Y muchas veces ha hecho el milagro, ha sanado personas, pero siempre con un propósito, glorificar el nombre de Él. ¿Conoces a Jesús? A veces conocemos al Jesús que nombramos, que la gente, y tenemos un mero conocimiento de Él, pero no profundizamos. Y sabes, yo te voy a decir algo, y esto es muy importante. Vos no te podés enamorar de quien no conoces. No te puedes enamorar de quien no conoces. Cuando yo la conocí a mi esposa, eso de amor a primera vista, no, me gustó. Cuando la vi, me gustó. Me sentí atraído, pero me enamoré de ella, conociéndola en el tiempo, nos fuimos enamorando.
¿Por qué? Porque pasábamos tiempo. Pregúntenle a mi mamá, la que la están visitando ahí, Silvia. Pregúntenle, me iba en moto, me cruzaba todo Pergamino. No faltaba un día, pero yo quería conocerla, hablar con ella, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué. Con Jesús es igual. No podés amar a alguien que no conoces. ¿Cuánto te amo, Jesús? Hay una canción. Y a veces es eso, una canción. Nosotros necesitamos decirle, ¿cuánto te amo, Jesús? Pero que esto y esto vayan acompañando lo que yo digo. Te amo porque te estoy conociendo, poco a poco, día a día, yo te voy conociendo. ¿Conoces a Jesús lo suficiente? Una última pregunta. ¿Puede que a pesar de todos los milagros que vistes, tu corazón esté duro? Y que nos acostumbremos tanto a los milagros que en un momento pasa a ser cualquier otra cosa de la vida y se te empieza a endurecer ese corazón. Que Dios te sorprenda todos los días, que Dios me sorprenda todos los días. Jesús de los milagros. Pensamos que los milagros solamente son cosas que vemos. Traer acá a una persona que está inválida y se para y empieza a bailar acá y nosotros queremos eso, muchas veces eso. Jesús hace milagros. ¿Sabes cuál es el milagro? ¿Querés un milagro acá, allá? Vos y yo acá adentro. Ese es un milagro. ¿Y sabés por qué estás acá adentro? Porque hubo otro milagro antes, que fue que Cristo murió por cada uno de nosotros y te dio la vida eterna. Vos aceptaste a Jesús, yo acepté a Jesús y tenemos la salvación. Y que cuando nadie daba 2 pesos por Cristian, ni 2 pesos por vos, Jesús sí. Y te amó. Entonces, acá vamos a predicar de los milagros de Jesús, por supuesto, Él hace. Yo he visto. Pero yo vengo acá a conocer a Jesús. Y Jesús en su gracia hará muchos milagros en tu vida y en la mía. Y Él conoce cada uno de nuestros corazones. Conoce nuestras angustias. Y Dios te dice 3 cosas y con esto dejo al pastor. ¿Estás en prueba? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Estás destruido? ¿Destruida? No sé cómo estás. 3 frases que el Señor le dijo en la barca y pasa al pastor. Ten ánimo. Yo soy, no temáis. 3 frases que lo dicen todo y que resumen todo. Tené ánimo, tomá valor. ¿Por qué? Porque yo soy. Estudiámoslo, yo soy. No temáis. Porque el miedo lo único que hace es que te cierres, que te paralices y que no puedas ver a Jesús de los milagros. Que Dios te bendiga y le pasa al pastor. Gracias, Cristian. Qué hermoso compartir. Y pensaba y meditaba cuando hablabas y hablamos de milagros. Y sí, es verdad, somos un milagro. Recordá dónde estaba yo, dónde estabas vos, cuando Cristo llegó a tu vida. Por más que muchas veces somos tercos, somos duros, y nuestra autosuficiencia domina nuestro intelecto, domina las emociones y domina nuestra voluntad. A veces nos comportamos como ese varón de Ezequiel capítulo 47, que dice que el Señor, dice así Ezequiel capítulo 47, dice, y vino un varón y lo hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y dice que hay veces que somos así. En la vida vamos caminando y Dios nos pone desafíos, pruebas, desiertos. Y así, no, pero en vez de buscar a Dios, no, yo
Yo puedo caminar con las aguas hasta los tobillos. Pero dice que midió otros 1000 codos y los hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y aún así, Dios dice, bueno, a ver, ¿me vas a buscar a mí ahora? Sabiendo que yo voy a hacer que camines sobre lo natural o en lo sobrenatural. No sé, Señor, todavía, porque todavía puedo caminar. Estamos con las aguas hasta acá. Y dice Ezequiel que midió otros 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y hay veces que también somos así, la autosuficiencia gobierna y estamos con el agua hasta acá. Y dice, bueno, ahora sí, ahora me vas a buscar. No, yo puedo todavía. ¿Cuántas veces pasaste? Yo muchas. Pensá, examinate. Yo puedo. Vamos a solucionarlo a nuestra manera, con el agua hasta el cuello. Pero dice que Dios es tan bueno que dice que midió otros 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas en un lugar donde ya no se hacía pie, donde no se podía pasar sino a nado. Y sabés que cuando no haces pies, y como decía Cristian, te hundís, tenés que confiar y descansar en el que te sostiene. Y ahí no te queda otra. Pero no era más fácil buscarlo desde el principio. Sí, era más fácil. Pero Dios te da oportunidad y oportunidad y oportunidad. Y cuando Cristian hablaba de los milagros, no pude evitar ir a Ezequiel 37 en el valle de los huesos secos, donde el Señor dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Vino la mano de Dios, me cautivó, me tomó y me llevó en el espíritu, dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú sabes todas las cosas. Y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Para qué? Y dice, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sigue el versículo 9 y dice, el 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Yo no sé vos, pero muchas veces perdí mi esperanza y no le encontré sentido a la vida. Y busqué de una forma u otra hasta que un día la luz llegó y Cristo vino a mi vida. Y esos huesos que estaban muertos, Dios puso un espíritu, Dios puso un corazón de carne para que le busque. Y no hubo un día igual al que vivía. Todo cambió. No podía seguir viviendo de la misma manera, porque había algo adentro mío que me guiaba a detestar todo lo que era del mundo, toda mi vieja vida. Y dice, verso 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Estás muerto? ¿Viniste desahuciado? ¿Viniste de lucha en lucha, en valles, en desierto, feliz? No sé. Pero yo un día estaba en mis sepulcros. Y dice la Escritura, así ha dicho Jehová, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, yo, Jehová, lo hice, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Estábamos muertos, estábamos con angustia, estábamos con depresión, estábamos con problemas matrimoniales. Yo con mi esposa estábamos destrozados. Mi vida estaba destrozada. Él me sacó de nuestros sepulcros. Me introdujo en la tierra prometida. Acá me trajo a casa, a esta congregación, donde se enseña escritura, Biblia, palabra de Dios. No importa, da igual lo que yo diga. Esto es lo que cambió mi vida. No hay pensamientos de hombre. Me sacó del sepulcro, me trajo a casa. ¿Y qué hice? Y me dio un espíritu para que le busque. Amén. Gracias, Cristian. Dios hace milagros y usted y yo somos un milagro. Cristian, justo lo que iba a mencionar. Estábamos en ese valle de esos huesos secos. Y dice, ve y profetiza y diles, estos huesos yo le voy a dar vida y pondré piel sobre ellos y carne y un corazón. Y lo último, le voy a dar mi espíritu para que me busquen, para que ya no haya un día igual al que fuimos y que pasamos. Porque ya no somos de este mundo. Ahora todo empieza a ocurrir. Hermanos, y no es una varita mágica que te va a tocar. No, créele a Dios. La palabra no importa si yo creo o no creo. La palabra se cumple, pero si vos crees es mucho mejor. Créele a Dios. Entrégale tu vida, tu adolescencia. Felicito, veía matrimonios abrazarse recién. Adolescentes estar leyendo juntos la Escritura. Solo un milagro. Un miércoles a la noche. Gente queriendo alabar a Dios, buscar a Dios. Él nos sacó de los sepulcros, nos trajo a casa y nos puso su espíritu. Dios bendiga su palabra. Quizás hoy, en esta noche, es la noche donde le decís gracias, Señor. Gracias porque estaba esperando ver algo sobrenatural y no me di cuenta que hoy me levanté. Cuando hoy muchísimas personas, miles y miles, ya no despertaron. Estaba viendo un milagro, estaba queriendo ver algo sobrenatural y no me di cuenta que todavía puedo hablar cuando hay muchos que han perdido su voz. Puedo oír cuando hay muchos que ya no escuchan. Puedo caminar cuando hay otros que ya no caminan. Puedo comer cuando hay gente que hace unas tortillas de lodo con aceite para comer. Puedo reír. Puedo mirar al costado. Por eso hoy, ¿sabes qué? Sé agradecido. Porque los milagros de Dios los tenés al alcance de tus ojos. Pero hay veces que tenemos la vara tan alta que no podemos ver las pequeñas cosas que son grandes en realidad. Oramos por Ian, oramos por Ezequiel. ¿Sabe que esos dos bebés, esos dos niños, ¿sabe cuánto desearían tener la salud que vos y yo tenemos? Oramos por los que ya el tiempo de su partida está cercano, los adultos. ¿Sabe cuántos adultos mayores quisieran tener 15, 20, 30 años para seguir sirviendo a Dios, pero no pueden? Porque saben que el tiempo se está terminando y no pueden volver atrás. Hoy es tiempo, esperanza de vida, de levantarse, de confiar a Dios. Y dice que Pedro, puesto los ojos en Jesús, caminó sobre el agua. Cuando miró y dejó de confiar y sacó los ojos del cielo, se hundió. Pero qué hermoso es la dependencia de Dios. Reconoció que el único que lo podía salvar, estaban los discípulos también en la barca, ¿o no? No dijo, chicos, ayúdenme. Señor, sálvame. Muchas veces me caí, me golpeé fuerte. Pero ¿sabes qué? No me levanté de la mano de un hombre, me levanté de la mano de Jesucristo, el que me sostiene con su diestra, con su amor. Por eso no es lo mismo la tempestad con Cristo que sin Cristo. Él es el que gobierna la naturaleza. No importa la tempestad que estés pasando, si estás con Cristo,
tenemos un final feliz, porque vamos a ir hasta la otra orilla, porque Cristo así lo mandó. Vayan a la otra orilla. Dios bendiga su palabra. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo de estudios que vamos a ver tus milagros, Padre. Vamos a estudiar de ti, vamos a aprender de ti. Señor, oro para que cada persona, cada miembro aquí en Esperanza de Vida, cada persona que esté detrás de este internet, pueda hoy decidir empezar a mirarte a ti, Padre. Empezar a alzar los ojos y ver que el tiempo está cercano. Bendito Dios, danos la fuerza para seguir levantando en alto tu palabra, que nos anima, nos vivifica, nos transforma, nos corrige, nos trae gozo, nos coloca como ejemplo, nos catapulta hacia algo maravilloso, Padre. Danos la sabiduría para poder abrazar este santo libro, Padre, de la ley. Te amamos, Dios, y oramos para que tu Espíritu Santo, Padre, que mora en nosotros, Señor, nos mueva y nos traiga con vara o con cayado, pero que nos traiga de nuevo a ti. Y aún cuando no escuchemos tu voz y pensemos que tú estás haciendo silencio, sepamos por fe que tu silencio es una respuesta a nuestras oraciones, que el tiempo de la victoria está cercano, porque tú lo prometiste, que nunca, nunca, nunca iba a venir una prueba que no podamos soportar, mas juntamente con la prueba tú nos darás la salida, Padre, para que tenemos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre que sobre todo nombre oramos, Padre. Amén, amén y amén. El culto ha terminado y damos gracias a Dios por un día más poder levantar en alto su palabra. Su palabra. Dios bendiga y los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas, reunión de oración y luego este estudio maravilloso, los milagros de Jesús. Y el domingo a las 19 horas, culto general para toda la familia. Este domingo pasado fue un domingo maravilloso. Más de 100 personas, más de, ¿cuánto eran personas nuevas? Más de 17 personas nuevas. Más de 20 y pico personas pasaron de muerte a vida. Venga, venga, lo invitamos a compartir con nosotros Esperanza de Vida. Dios bendiga su palabra. Esperanza.